Empiezo. Buenas noches a todos, una vez más, bienvenidos a este seminario sobre actualización del conflicto israelí-Hamás que se titula Las 10 preguntas difíciles. Vamos a llevar por un camino de las preguntas más importantes, de los temas más mediatizados en relación a este conflicto, porque me parece que es un conflicto de parteaguas sobre paradigmas de pensamiento, sobre pensamiento crítico, sobre la manera en que se informan las diferentes generaciones. Y me parece que pues esto se trata más que nada de dar contexto para promover ese pensamiento crítico y dejar al menos un testimonio pues de distintas maneras de ver las cosas. Así que vamos a abordar los temas y quien tenga con mucho gusto preguntas, vamos a intentar repasar toda la presentación completa y después las preguntas. Si quieren irlas escribiendo antes pueden, sin embargo las iré diciendo al final con el objetivo de poder abarcar la presentación de manera unificada y no interrumpirla, ya que esta presentación que es en vivo, que se está llevando a cabo en redes sociales, también en plataformas de Facebook, YouTube, etcétera, más los que amablemente se inscribieron directamente al Zoom. Además, la idea es que quede un testimonio, por lo cual intentaremos que sea lo más eficiente posible en tiempos. Así que una vez más, gracias y pues arrancamos con esto. Y bueno, finalmente estamos poniendo un tema de las 10 preguntas difíciles y creo que vamos a abordarlas una por una de las cuestiones que más vale la pena reafirmar, como para poder desentrabar y de alguna manera, pues sí, desmenuzar toda esta controversia que hay en ciertos temas. Lo primero que hay que desmenuzar, bueno, es este mito de, pues de alguna manera, los 75 años de ocupación. Digo, acá me interesa poner un poco de perspectiva, finalmente, porque en el centro crítico de este dilema es si Israel realmente está dispuesto a dar paz por territorio, ¿no? O sea, creo que al final ese es el centro del dilema más importante, donde, pues bueno, se está viendo si esto es posible y si realmente se trata de una negativa o de una conquista o de un deseo de Israel de ocupar esta tierra. Y bueno, a mí me parece que en este sentido lo importante poner en perspectiva es que el Israel actual no es ni siquiera el Israel bíblico. Finalmente, el Estado de Israel es un enclave que se encuentra en un mundo mayormente árabe, como lo podemos ver en el mapa, y el Israel bíblico, que consideraba realmente basado en las 12 tribus de Israel, consideraba el territorio de Siria completo, el territorio de Líbano y el territorio de Jordania completo. Además, bueno, de algunos pedacitos inclusive de países más al norte. Entonces, en este sentido, desde que se hace el mandato británico, y se negocia, digamos, la creación de un Estado judío en una votación en la ONU que se lleva a cabo en 1947, una votación como tal, donde votan los países y es un proceso democrático, ya viene, digamos, después de haberse creado Jordania, haberse limitado este Estado también del reino hashemita, donde también hay un 60% de población palestina y donde las fronteras se trazan también reduciendo a Israel a, pues digamos, una parte de su tamaño actual. Este es un tema importante. Ahora, Israel no siempre estuvo reducido tampoco a este territorio, puesto que Israel, como sabemos, es invadido al día siguiente que se declara su independencia e inmediatamente, bueno, en el 48, posteriormente en el 56, luego en el 67, luego en el 82, recibe diferentes invasiones de ejércitos árabes para hacer desaparecer al Estado recién creado. E Israel son guerras que gana en diferentes ocasiones, siendo la más contundente la de 1967, donde ocupa gran parte del desierto del Sinai, donde conquista una parte de Siria también, y donde recupera de Egipto la Franja de Gaza, y donde recupera de alguna manera de Jordania, recupera parte de Jerusalén y recupera lo que hoy se conoce como el West Bank o la Cisjordania. Y a partir de que Israel tiene todo este terreno, ha habido una serie de acuerdos de paz que han sido justamente eso, paz a cambio de territorio. Con Egipto, finalmente, ya que queda demostrada de alguna manera la supremacía militar de Israel, pues se da de manera inequívoca estos procesos de paz con gobiernos tanto de izquierda como de derecha en Israel. El primer acuerdo se da con Egipto en los 80s, estando
de hecho homenaje a Begin, que es un político de derecha israelí, y hace este acuerdo donde pues básicamente devuelve todo el desierto del Sinai, que equivalía a haber doblado el territorio del Estado de Israel en ese momento, y se hace un acuerdo de paz. También con Jordania se firma un acuerdo de paz en 1994 y con los otros estados, si bien discursivamente no hay acuerdos formales como tal, se dan reconocimiento de facto. Con Siria, digamos que aunque el ejército israelí había avanzado incluso hasta Damasco en ciertas incursiones militares, pues bueno, se establece de alguna manera una línea en los Altos de Golán, que aunque discursivamente todavía se disputan, realmente de facto deja ver intervenciones militares desde Siria a Israel. Y con Líbano también desde la guerra de 1982 hay como un reconocimiento de facto, donde aunque no se declara oficialmente, pues se da, digamos, porque hay todavía un proceso de disputa en algunas fronteras marítimas, islas, pues se decreta esto. Y este proceso donde Israel viene en un acuerdo de paz por territorio que se da desde el proceso pues previo a la ONU, donde se establece primero Jordania como tal como país, luego en los reconocimientos de paz con Egipto, con Jordania mismo, después de la invasión. Después viene con Siria y con Líbano de facto, que son las fronteras inmediatas. También viene un proceso de normalización, donde en los 90s Marruecos, Túnez, Omán, Bahrein empiezan a abrir oficinas comerciales en el Estado de Israel, más bien relacionadas al Estado de Israel, y incluso en 2020, algo muy reciente, pues viene este proceso de los acuerdos de Abraham, donde Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos empiezan a abrir vuelos comerciales a Israel y se empieza a normalizar la relación, a abrir relaciones diplomáticas, digamos, suaves con el Estado de Israel, donde el último enclave, de hecho, es Arabia Saudita, que de alguna manera también ha manifestado su interés. Entonces, la gran tendencia del Estado de Israel ha sido hacer paz con el mundo árabe, con sus fronteras inmediatas y prácticamente con todos sus vecinos fronterizos ha hecho acuerdos de paz, donde la mayoría de ellos ha sido paz a cambio de territorio precisamente. Y otra cosa también muy importante para hablar y poner en contexto este tema de la ocupación es que, digamos, si bien de alguna manera no se niega que hay presencia árabe dentro de lo que es el Estado de Israel, el mandato de Palestina, que por cierto Palestina tiene esa acepción a nombre de los filisteos, una cultura que ni siquiera está relacionada con vientos nacionales árabes en primera instancia, es algo que se adopta el mandato británico, pero lo que sí es muy importante esclarecer es que, y acá estoy poniendo una imagen de la carta fundacional del movimiento nacionalista palestino que surge en los 60s, es donde en el artículo 24 de su carta fundacional, de hecho, rechaza el movimiento su soberanía tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza. Y leo textualmente, dice, esta organización que está a cargo del movimiento palestino en su lucha por su Estado y liberación nacional, no ejerce ninguna soberanía sobre el West Bank, que es Cisjordania, que pertenece al reino hashemita de Jordania, ni en la Franja de Gaza, que está en el área de Hamá, perteneciente a Egipto. Por lo tanto, sus actividades se centrarán de manera nacional en un nivel de liberación organizacional, político y financiero. Es decir, la identidad con el territorio del movimiento nacionalista palestino nace después de los años 60. Entonces también digo eso para contextualizar que pues eran territorios que pertenecían a otras naciones, a Jordania y Egipto, y digo, no es que sean válido o no válido, nada más no es preciso decir que es una ocupación, ¿no? Más bien es una configuración de territorio donde se crean estados, se crean fronteras delimitadas por la propia ONU, hay guerras donde digamos, se conquista una parte del estado, se expande el Estado de Israel y se va devolviendo a medida que se va haciendo movimientos de paz. El movimiento palestino nacionalista como tal no se identifica con un territorio específico dentro del territorio de Israel hoy en día, sino que lo va haciendo a medida que, digamos, Egipto se repliega y Jordania se repliega, lo cual creo que también es muy importante. Y otra cosa sumamente importante es que el movimiento nacionalista palestino no ha sido la excepción al tema de paz por territorio. De hecho, han habido más de 5 intentos oficiales con diferentes primeros ministros de crear un Estado palestino. Acá se puede ver en el mapa exactamente cómo es esta propuesta de Estado palestino, donde Gaza se reconoce como un territorio 100% palestino que sería parte de este país, e inclusive la Cisjordania también
donde de alguna manera prácticamente el 95% de lo que busca el movimiento nacionalista palestino ya se ha concedido en diferentes negociaciones, salvo el área verdecita, que se ve una línea verde por ahí, el 5% en disputa, donde Israel inclusive en algunas negociaciones ofreció compensarla extendiendo la franja de Gaza hacia abajo en camino a Egipto, que es la línea bordeada que vemos en rojo, ¿no? Entonces ha habido de alguna manera 5 intentos de crear este acuerdo de paz por territorio, y para aquello de alguna manera que digamos que tengan quizá un poco más de edad y de memoria para esto, desde los últimos 30 años, pues ha habido varios primeros ministros de Israel que han intentado hacerlo, ¿no? El mismo Netanyahu en sus primeros tiempos, todavía con Yasser Arafat con vida, el proceso con Itzhak Rabin y Shimon Peres, que inclusive les mereció Premio Nobel de la Paz pensando que se iba a lograr este estado. Ehud Barak, también que les ofreció, fue el primer presidente israelí en ofrecerle Jerusalén como tal al pueblo palestino, dividir la capital israelí en dos, que fuera mitad y mitad. Bueno, Sharon es quien decide irse también de la Franja de Gaza unilateralmente, cosa que vamos a ver, y Ehud Olmert, la última en 2008, donde también se ofrece prácticamente el 97% del estado que están pidiendo los palestinos, incluida Jerusalén. Entonces, este proceso de paz por territorio, digamos que creo que es importante denotar que el objetivo no es la ocupación, porque Israel de hecho ha reducido su territorio significativamente, ha negociado paz por territorio con absolutamente todos sus vecinos, y con los palestinos se ha intentado de manera oficial, con premios Nobel, a través de Estados Unidos, con ceremonias de buena envergadura, a través de 30 años, y no se ha logrado porque ha habido cismas dentro de movimientos que hay disrupciones de violencia, empiezan intifadas que son movimientos violentos, ha habido también asesinatos de primeros ministros israelíes y no se ha dado por una u otra razón, pero bueno, la oferta en la mesa ha estado, y sobre todo las últimas dos fue un rechazo explícito que de alguna manera no se comprendió muy bien del movimiento nacionalista palestino, porque era prácticamente todo lo que se quería. Entonces, ese es el tema. Después, el tema del alto al fuego. Esa es la segunda pregunta difícil. Bueno, ok, ya la ocupación. Ahora, el ceasefire now. ¿Por qué no hay un alto al fuego de inmediato? Y creo que en este sentido hay que poner en contexto lo que realmente está pasando en la negociación de los rehenes, porque pues parecería que el estilo de aflojes, pues si los rehenes se liberan, pudiera haber un cese al fuego inmediato. Esa es al menos una de las posturas posibles de esta guerra. Y sí quisiera arrojar algo de luz sobre lo que ha sido este contexto de alguna manera los rehenes. Digo, primero recalcar para la gente que nos escucha en México, que de hecho hay un mexicano secuestrado que tiene más de 5 meses que no recibe ni una sola nota periodística al respecto, que es el caso de Orión Hernández, que además ni siquiera es judío. Se trata de un mexicano que tiene, bueno, es franco-mexicano, que tuvo parte de educación en México, parte allá, que tiene una hija también, es papá, y del cual no se sabe absolutamente nada, y donde el gobierno y la Secretaría de Relaciones Exteriores tampoco ha habido ni un solo pronunciamiento ni solicitud formal a que él regrese. Entonces, el tema de los rehenes, digo, este es también, y es un caso además emblemático a nivel mundial, donde prácticamente el único lugar donde no se conoce es en México, porque Orión es novio, o fue novio, porque no se sabe su estado actual, de Shani Luke, que es emblemática, es esta persona que aparece en la foto abajo, que aparece con la rodilla torcida porque digamos que el grupo terrorista le cortó los ligamentos, la violó y aparece inconsciente con las piernas rotas y violada, y además es una foto que ganó el primer lugar como la foto del año por la Associated Press, como un premio de la foto del año, como si fuera algo glorioso, ¿no? Entonces, digo, acá vamos a pasar un pequeño video de cuando hubo algo acerca de Orión, para que de alguna manera puedan, digo, el sonido no importa mucho, nada más es interesante de alguna manera que se vea esto para ver un poco de contexto. Nada más. Esto fue a los 100 días, que fue la última vez que se hizo una nota periodística a su respecto. Ya han pasado pues ya 4 o 5 meses más prácticamente. Y bueno, Orión de alguna manera estaba visitando este festival de música nova, donde en el festival se masacraron cerca de 400 asistentes que están en el festival de música.
y se dieron esta serie de violaciones masivas. Esa es la hija de Orión. Orión es papá, tiene una hija donde no se sabe nada de él y no hay información, ¿no? Y de alguna manera este tema es interesante ver porque pues el tema de los rehenes ha sido un poco delicado y ha sido un tema también ignorado por la comunidad internacional, inclusive por nacionales de los propios países, ¿no? También arrojando un poco más de luz, digamos que los rehenes forman parte de más de 25 países porque en Israel suele haber pues mucho turismo internacional, suele haber muchos trabajadores eventuales y de hecho hay cristianos, como es el caso de Orión, hay musulmanes, hinduistas y budistas. Había gente de la India y Filipinas trabajando, inclusive religión musulmana, donde no hay ningún contacto, ¿no? Digo, está este caso también sin precedentes de los bebés secuestrados y vamos a verlo más adelante que pues de estos 130 y pico, porque cada día cambia esta cifra, porque resulta que uno siempre estuvo muerto, con muchos cuerpos fueron quemados, no se reconocían sus cuerpos hasta mucho tiempo después y han ido encontrando más rehenes, ¿no? Y un dato interesante es que si tú buscas justamente este dato en Google de qué nacionalidad o religión son los rehenes, no te aparece ni una sola nota periodística. Y si buscas información de Orión Hernández, mexicano secuestrado por Hamas, que no ha habido pruebas de vida ni señal de vida de él en 5 meses, no hay ni una sola nota periodista ni tampoco una petición oficial de su estado de salud. Y bueno, esto nada más para el tema de rehenes. Sin embargo, a pesar de esta situación, se dice, bueno, pues alto al fuego inmediato y uno pensaría, pero entonces se devuelven los 136 rehenes. Y ni siquiera ha sido el caso, ¿no? De alguna manera, la última negociación que se pensaba que iba a conducir a un alto al fuego temporal, Israel estaba dispuesto a hacer una tregua de alto al fuego, pidiendo la liberación de 33 israelíes secuestrados vivos, porque los 133, esta es la primera vez y la única en la historia de las guerras que la Cruz Roja no entra a ver pruebas de vida y no entra como tal a verificar si la gente está viva o muerta, inclusive como vimos bebés, donde no se pide esta prueba de vida, así que, y como jamás no dice quién está muerto y quién está vivo, pues realmente no se sabe. Entonces las negociaciones habían sido, pues paramos con que nos den 33 vivos, y hubo un acuerdo donde, bueno, fuera uno liberado vivo cada 3 días, como para asegurar la continuidad de la tregua, como fue en la primera etapa, y bueno, había de alguna manera pues igual un convenio de 20 terroristas por cada liberado y 40 terroristas pesados. A lo que se refiere pesados es que tienen antecedentes de haber cometido intentos de asesinato o asesinatos, es decir, que han cometido asesinatos de civiles en sus manos, y más o menos la cifra era liberar 60 terroristas por cada israelí vivo. Y bueno, Israel está dispuesto a hacer que los civiles fueran regresando a las partes de la Franja de Gaza y evitando presencias militares. Sin embargo, esta negociación se cayó porque al final Hamas redujo la cifra de 33 a 18, pidió aumentar la cifra prácticamente en 80 terroristas en lugar de 60. Al final quiso asegurar su presencia armada de vuelta en toda la Franja de Gaza y poner fin a los combates, ¿no? Entonces las negociaciones que incluso hasta sorprendieron al propio gobierno de Estados Unidos, y para poner en perspectiva, no es que Israel no quiera un alto al fuego, incluso Israel, hay más de 500 camiones de ayuda humanitaria que llegan, está en esos corredores de ayuda humanitaria, que de todas maneras es criticado, pero Israel está, digamos, alimentando a su enemigo en esta manera, ha renunciado de alguna manera a que se le devuelvan a todos sus rehenes y todos los cuerpos, se ha conformado con tan solo 33 rehenes vivos y hacer una tregua indefinida. Pero bueno, pues jamás está en un punto de no retorno donde pues ofrece todavía menos de ello y quiere regresar de manera armada a los mismos lugares y pues bueno, que de alguna manera ahí se acabe, ¿no? Entonces son negociaciones difíciles, no es un alto al fuego por necedad necesariamente, o sea, la postura israelí al principio era absolutamente todos los rehenes, hoy ya no, con tan solo 30 vivos era el tema, parecía que ya se había llegado a un acuerdo, sin embargo, al final pues hubo un cambio de jugada de último momento y el alto al fuego también, finalmente Israel no le conviene estar en guerra porque también su economía, de los soldados, digamos, es gente normalmente que está inmersa en la economía, no son soldados digamos, de tiempo completo. 2/3 partes, 2 de cada 3 soldados son reservistas en el Estado de Israel, son solamente 200,000 que hacen su servicio militar al corriente y los 600,000 en total, que es la cifra máxima que se llega a tener, es reservistas que dejan a sus hijos, dejan a sus esposas, dejan sus casas, dejan sus negocios para ir. Y ahora, pues Israel, mientras no haya
cese al fuego definitivo o recuperar los rehenes a pesar de que no se acabe con Hamás o bien acabar con Hamás, etcétera, pues de alguna manera Israel todavía tiene 250,000 personas desplazadas en el norte por otra fracción guerrillera respaldada por Irán y 150,000 en el sur. Entonces, bueno, nada más para que nos demos una idea de la dimensión de la negociación y en dónde se ha estado parado y realmente dónde está la vara, ¿no? Y bueno, otro tema de los mitos, el tema del estado apartheid, ¿no? Es un término que también se ha usado mucho, donde pues esta división, el apartheid, se refiere a una exclusión absoluta de una población sobre otra, donde no tienen derecho a participar en ningún tipo de actividad ni social, ni política, ni civil, ¿no? Sin embargo, bueno, pues aclarar que realmente Israel se salió unilateralmente de la Franja de Gaza, o sea, no es la primera vez que, evidente, desde que jamás tomó el control, gobierno dictatorial, que no ha habido elecciones desde que subió al poder jamás hasta la fecha, es decir, fue una dictadura que se acabó el proceso democrático a raíz de que subieron, pues Israel justamente lo que había hecho en conflictos pasados era hacer ataques selectivos, es decir, salían cohetes o había atentados definitivos, el ejército llegaba y atacaba la casa de los terroristas o el enclave donde salían los cohetes y ahí se acababa ignorando toda la infraestructura. Inclusive, como no se llegaba a un acuerdo de paz, en 2005 Israel se retira dejando vacío de judíos Gaza de alguna manera, o sea, se desmantelan prácticamente absolutamente todos los asentamientos judíos que existían en la Franja de Gaza y tiene casi 20 años que no hay una sola residencia judía en la Franja de Gaza. Se hacen convenios de trabajo al mismo tiempo donde había entradas con estos checkpoints fuertes porque pues la actividad terrorista se mantenía, este famoso muro donde pues finalmente existe un muro y es un muro porque finalmente los atentados terroristas sí disminuyeron al construir el muro un 97% de pues, la explosión de pizzerías, de cafés y de atentados terroristas que había. Entonces el muro funciona, pero no es una separación de facto. O sea, lo que hay que saber es que sí había visas de trabajo, había cerca de 30,000 palestinos que pasaban todos los días de Gaza al Estado de Israel, algunos mediante visado y otros con trabajos semi-informales, donde había justamente alianza con las zonas del sobre de Gaza, que bueno, luego fue la gente que hizo la rapiña más grande a la gente asesinada, pero bueno, de alguna manera existían estos convenios. Se calcula que el 20% de la población viviendo dentro del Estado de Israel es árabe. Hay dos partidos políticos de oposición que forman parte del Congreso israelí, incluso dos jueces árabes en la Suprema Corte. Entonces, de alguna manera, primero eso, Gaza tiene también frontera con Egipto, o sea, no está encerrado tampoco. Egipto también ha fortalecido su frontera, ha decidido cerrarla después del 7 de octubre de una manera mucho más definitiva, pero eso, pues bueno, de alguna manera es una política egipcia que una decisión unilateral de Egipto. Entonces, pues nada más para aclarar que no hay presencia judía cuando se habla de ocupación en el sentido, hay un muro, pero hay visado de trabajo, hay ciudadanía árabe, hay partidos políticos árabes y hay población árabe. Igual, no estamos hablando de que si es completamente justo o no, como decíamos, pues era un paso para lograr dos estados, que no se ha logrado en 5 intentos en 30 años, pero bueno, definitivamente una parte donde está absolutamente separado y encerrado, pues no es el caso. Y el tema del genocidio, el tema del genocidio israelí, creo que es quizá la pregunta más importante y más controversial, que es importante también, pues nada más, pues poner algunas cuestiones de pensamiento crítico. Si bien toda guerra es una tragedia y al final las víctimas civiles realmente es una tragedia para los dos lados, más allá de las magnitudes, es algo que hoy en día la gente no quiere, que los mismos ciudadanos del mundo creo que están en contra de eso, pero creo que sí hay que hablar primero de la perspectiva de las cifras, ¿no? Y algo que me gustaría poner es que todas las cifras de muertes que se refieren al conflicto y por las cuales se refiere el genocidio son proporcionadas por el Ministerio de Salud Gazatí. Ese es el organismo que dice cuántos muertos hay en el conflicto del lado palestino. Y de alguna manera yo sí quiero hacer luz primero sobre lo que fue, porque es el protocolo como se ha manejado el Ministerio de Salud Gazatí, lo que fue el primer hospital, el hospital Al-Alil, que fue el hospital que, si se acordarán, se anunció que Israel había atacado un hospital y habían muerto más de 500 personas. Esta es la foto de lo que realmente pasó. El cohete realmente no cayó en el hospital, cayó en un estacionamiento. Se calcula que murieron alrededor de 25 personas y el cohete no fue lanzado por el ejército israelí, de hecho fue lanzado por la propia Yihad Islámica. Pero quiero que vean de alguna manera, bueno, cómo está hoy en día referido en Wikipedia
y cómo se va alimentando de información pública este tema, donde dice, bueno, pues el 17 de octubre se dio un bombardeo en el hospital, las bajas reportadas por el Ministerio de Salud Gazatí habla de 500 muertos, posteriormente dijo que el número había sido de 300 fallecidos el día 18, luego se reportó una cifra de 400 muertos y luego el mismo ministerio dejó el número de 471 y 28 heridos en estado crítico y otras 300 personas heridas, etcétera, ¿no? O sea, es decir, en un par de días, primero el ministerio dijo que eran 500, luego que 300, luego que 400, luego que 470, lo cual, pues bueno, es de alguna manera ilustrativo de la manera en que maneja las cifras, siendo que además ni siquiera había sido Israel el que bombardeó y ni siquiera había sido el hospital. Entonces, para darnos una idea de cómo es el manejo de este tipo de cifras, y también quiero que vean esto, ¿no? Esta otra liga que me parece importantísima, que es la disculpa oficial que presenta el New York Times al hablar de las cifras del hospital. Esta es una nota del editor de New York Times. Si alcanzan a ver la barrita por acá, pues es newyorktimes.com, o sea, es la fuente oficial del periódico. Y pues básicamente lo que está diciendo es... déjenme volver a mover, pues dice, oye, pues nosotros New York Times publicamos un artículo yéndonos por la cobertura, por lo que dijo la oficialía de Hamas, y no nos tomamos básicamente la atribución de verificar la información. Y aquí lo dice tal cual. In early version of the coverage, en las versiones primerizas de la cobertura y por la prominencia recibida de la alerta de noticias, rely too heavily, nos apoyamos demasiado en los reclamos de Hamas y no aclaramos que esos reclamos no podían ser inmediatamente verificados. Y entonces, bueno, dice, los líderes del report tuvieron una incorrecta impresión de lo que era sabido y lo que era creíble. Entonces, esto finalmente es ilustrativo porque se ha hecho mucha crítica estadística de esto, de que incluso ya la ONU se ha visto obligada a corregir la estimación de cifras porque pues muchas no hacen sentido, o sea, y son noticias que difíciles de encontrar, pero las ven, donde la ONU ya redujo a la mitad las cifras de mujeres y niños muertos, porque estadísticamente, así como aquí de repente eran 500 y luego son 20 y no se pueden verificar, pues se calcula que puede ser que no eran 30,000, sino 20,000, o sea, hay 10,000 personas que no han sido identificadas. Primero se decía que el 70% eran mujeres y niños, y ahora ya no, ya resulta ser que es una abrumadora mayoría de combatientes y de militantes. Y entonces, de alguna manera, una vez más, o sea, no quiere decir que no sea trágico y no quiere decir que no importen. Sin embargo, el reclamo genocidio, lo que el ejército israelí dice es, pues bueno, nosotros estamos en un radio donde hemos de alguna manera eliminado 14,000 de los 45,000 militantes, es decir, quedan 2/3 partes del ejército de Hamas todavía con vida, y ha habido un radio de 1 a 1 de una muerte civil por cada muerte aproximada como máximo de militantes, lo cual sigue siendo una tragedia, pero pues las cifras del Ministerio de Salud de Gaza son literalmente inventadas en la mayoría de los casos y no estadísticamente confiables, ¿no? Y digo, acá hay algunas ligas más donde, bueno, pues la ONU admite que no puede confirmar el número de muertos, y bueno, creo que esto es importante, ¿no? Y bueno, de alguna manera dirías, bueno, o sea, pero de todas maneras, ese civil muerto por cada militante de Hamas, de todas maneras no debería de pasar. Y bueno, claro, en teoría a nadie nos gustaría que pasara que hubiera civiles muertos. Sin embargo, pues sí, hay que asignar la responsabilidad de lo que le están haciendo los grupos terroristas. Y pues primero eso, que los empleados de la propia ONU estuvieron involucrados en la masacre del 7 de octubre, donde hubo, inclusive se recordará a muchos que muchos países de inmediato ante ver estas imágenes, estas cuestiones inminentes, cortaron fondeo a este organismo de la ONU, donde también, pues bueno, tenemos esta nota del Wall Street Journal, que traté de poner con periódicos más famosones, donde se descubrió nada menos que la agencia central de la operación de la agencia de la ONU es la misma sede de la central de inteligencia de los servidores para Hamas, ¿no? Y bueno, este video también de lo que son las escuelas como tal de la ONU, digo que acá igual
cuestiones de tiempo no lo voy a poner. Y este video, que tiene 3 días, ¿no? Donde están los coches de la ONU en la sede de Gaza, abiertamente entablando conversación con personal de Hamas. O sea, están los terroristas con la ONU platicando, están dentro del complejo de la ONU conviviendo. Entonces, estamos en un tema donde, pues, los civiles, evadir las muertes civiles resulta sumamente difícil. Ahí está la toma del dron, se vean las siglas de la ONU. Ahí están los terroristas pasándose armas, donde pues la ONU ha sido cómplice de usar sus instalaciones como centro de inteligencias, de formar parte activa en el encubrimiento de las actividades terroristas, donde sabemos además que las escuelas son bases de lanzamiento de cohetes, donde los hospitales son centros donde de alguna manera albergaron a los rehenes, y donde Hamas pues se alía con la ONU para controlar este famoso desabasto de comida, donde pues ellos tienen esta directriz. Entonces, de alguna manera, pues no es que sea minimizar la muerte de los civiles, pero pues la muerte de los civiles también es culpa de aquellos que usan como escudos las escuelas, las instalaciones multilaterales de la ONU y los propios hospitales como bases. Entonces, en un reclamo de genocidio, pues realmente también habría que de alguna manera asumir estas responsabilidades y por lo menos pues imputarlas, ¿no? Y otra cosa también de perspectiva, de alguna manera, no solamente los escudos humanos, y eso es importante ver el mapa de Gaza. Gaza mide 41 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho, es decir, ni siquiera puedes correr un maratón completo a lo largo. Israel hoy en día tiene sin duda alguna la capacidad militar, por más que los bombardeos han sido muy masivos, no dejan de ser selectivos, porque digo, lo que quiero hacer una conciencia del tamaño es que hoy hay bombas que pudieran sin duda alguna tener un efecto a un radio de 42 kilómetros, ¿no? Sin embargo, Israel ha tomado la decisión de entrar a pie a Gaza para entrar, pues justamente más selectivamente, no hacer bombardeos masivos con civiles inocentes, y Israel, fuera de los asesinatos de más de 1,200 civiles el 7 de octubre, ha perdido cerca de 500 soldados, pues estos padres de familia que van y no regresan, para cuidar a los propios civiles palestinos, donde hay una política de envío de panfletos, envío de mensajes de texto a teléfonos celulares, hay alertas de que va a invadir esta zona y entran soldados israelíes para justamente minimizar muertes de civiles que propio Hamas provoca al atacar desde escuelas y desde hospitales. Entonces estamos en un tema pues que de alguna manera pareciera de locos, ¿no? Donde pues Israel recibe un ataque, no se puede defender porque tiene que de alguna manera seguir parámetros, tiene que alimentar con ayuda humanitaria que además es controlada con el enemigo, tiene que estar pendiente de organismos multilaterales que colaboran abiertamente con presupuesto y con armamento con el propio ejército enemigo, y donde más tiene que matar a sus propios soldados para cuidar y minimizar a las víctimas. Entonces, no, la muerte de civiles es trágica, finalmente es una guerra. Israel está desmantelando, buscando desmantelar a este sistema de Hamas, que además no quiere devolver a los rehenes, y si bien es trágico, un genocidio, la palabra significa una eliminación sistemática y masiva de un grupo de manera indiscriminada, y acá pues claramente no es el caso, y me parece que habría que ser precisos. Y además en un mundo orwelliano, ¿no? Donde realmente quien sí tiene un principio genocida explícito es el propio Hamas, donde es un movimiento de alguna manera islamista, donde su logotipo pues son unas espadas y un mapa donde está todo el Estado de Palestina. Por eso el lema ahí pueden ver ustedes el mapita verde que está aquí, aquí en la presentación arriba, en el logotipo, el mapa Israel todo verde, donde ahí no están buscando ellos solución de 2 estados. De hecho, su último, si ven el punto 3 hasta abajo, dice: las iniciativas se llaman soluciones pacíficas, las conferencias internacionales son contradictorias con los principios del movimiento de resistencia islámica, donde aquí es Alá es su profeta y los infieles deben ser eliminados y son pervertidos, ¿no? Entonces, digo, más allá, porque muchas veces se pensó, bueno, no puede ser tan literal, seguramente se puede negociar con ellos, y al final, pues se ha mostrado que realmente no. Y yo lo que los invitaría a todos los escuchas es que intenten meterse a Google, tal cual, a cualquier red social que quieran, en cualquier medio, y intenten ver una sola declaración de Hamas donde hable de una solución de 2 estados. Y no la hay. No la hay porque no está en sus principios, y ellos no quieren 2 estados, no quieren un movimiento, o sea, ellos quieren simplemente acabar con el pueblo y el Estado judío de manera explícita, y por eso nunca se han parado en un foro diplomático, y de alguna manera su intención es la eliminación y precisamente el genocidio del pueblo judío a sus capacidades,
que en este momento, pues unos dirían, bueno, pues sí, mataron 1,200 personas, pero realmente están en Gaza nada más. Pues sí y no, porque ya vimos que están respaldados por Irán y que Irán ya dentro de este conflicto por primera vez atacó directamente con misiles directamente a Israel. Así que, y ahora que Irán está desarrollando armas nucleares, si las pone en manos de Hamas, que está dentro y con una frontera directa con el Estado de Israel y con Hezbollah desde Líbano, pues evidentemente la intención genocida combinada con armas letales, pues Israel verdaderamente amenaza su existencia y es por eso que está tan preocupada por desmantelar a este movimiento genocida del Estado judío, mientras él mismo es acusado de genocidio. Y bueno, otro tema. Hoy es que la ONU critica mucho al Estado de Israel, la ONU saca todo el tiempo comunicados, el secretario general también está todo el tiempo crítico y resulta, primero, también poner en perspectiva lo que ha sido la ONU en lo que se ha convertido. Primero, pues lo que ya vimos, que estas son los organismos multilaterales, pues tomar partido realmente, ¿no? Es una estructura donde se ha demostrado que pues forman parte, encubren, distorsionan la ayuda humanitaria, inclusive formaron parte en las masacres, las escuelas son completamente de doctrina para el asesinato de judíos como tal, y también poner en perspectiva cómo esto no nada más es un tema de actual, sino es un constructo institucional. Y quiero que vean en este cuadrito la diferencia entre el tratamiento de refugiados en el resto del mundo y solo con el movimiento palestino. Existen en la ONU, debiera haber una sola agencia de refugiados que cubra el mundo, pero hay dos, la de refugiados de todos y la de los palestinos. Y digamos, la organización de refugiados, esta famosa UNRWA, que demostró tener pues todas estas anomalías que inclusive países cortaron su fondeo, algunos ya lo devolvieron, otros siguen en investigación, pues tiene nada menos que 30,000 empleados de tiempo completo trabajando y es prácticamente lo doble que los empleados del resto del mundo. Tienen además prácticamente también un 80% más de presupuesto por persona atendida y el número de refugiados, aunque en Gaza hay 2 millones de personas, atienden 5, es decir, también atienden refugiados al exterior porque de alguna manera el refugiado palestino tiene una ley única, que es que aunque originalmente cuando sean las guerras de independencia, Israel, digamos que conquista de alguna manera los territorios en la guerra de independencia, se defiende estos 6 ejércitos, efectivamente hay 700,000 o 750,000, depende de quién te dé las cifras de palestinos desplazados, pero esa cifra ha subido a prácticamente 6 millones de personas, porque es el único lugar en el mundo donde el estatus de refugiado es hereditario, digamos, como si de alguna manera México reclamara a California todavía o cuestiones así, donde digo, no estamos diciendo que no se va a reconocer en un futuro 2 estados, que se ha intentado hacer más de 5 veces, pues ciertos enclaves nacionales donde la gente palestina tenga su estado, pero el hecho de que haya una ley diferenciada, que sea el único estatus que en el diccionario se define diferente, es el hereditario que el resto del mundo, que tengan el doble de empleados, el doble de presupuesto, la única institución diferenciada, te habla que los organismos multilaterales han estado sesgados y estructuralmente pues promoviendo actividades en contra del Estado judío. Igual, las condenas, los consejos de la ONU nunca han condenado ni a Siria en su guerra civil, ni a China, ni a Venezuela, ni a Arabia Saudita, ni a Bielorrusia, ni a Cuba, ni a Turquía, ni a Pakistán. Es decir, prácticamente 8 de cada 10 resoluciones de la ONU en la Asamblea General y en los consejos de derechos humanos son en contra de Israel. Y este famoso doble estándar que también hay que tenerlo muy claro. La ONU es un organismo multilateral que deberá ser neutral ante los conflictos, sin embargo, en el caso de Israel, pues usa sus instalaciones para la central de servidores y la central de inteligencia del propio Hamas y los invita dentro de sus instalaciones y se disparan cohetes dentro de sus instalaciones. Entonces ahí toma partido e incluso está relacionado a actividades terroristas que han sido grabadas. UN Woman, el movimiento de mujeres, que esto ha sido en los movimientos feministas a nivel global, pues el movimiento Me Too, todos los movimientos generales es una mujer dice que fue violada y se le cree inmediatamente. Ese ha sido el gran parteaguas progresista, donde se condena la violación y se le cree a la mujer inmediatamente al decir que fue violada. En el caso de Israel no se les cree a la mujer que fue violada, se dice que es inventado y la violación se glorifica como resistencia. Se glorifica al nivel, como vimos, que una mujer violada con los tendones rotos, inconsciente o muerta,
gana la mejor foto del año por concursos internacionales. La Cruz Roja también tiene un doble estándar donde siempre en conflictos, inclusive en la Segunda Guerra Mundial, la Cruz Roja tenía paso libre, visitaba, daba atención médica a los rehenes, pero en el caso de Israel no importa, los rehenes no ha habido de alguna manera estas visitas, no hay prueba de vida, no hay protocolos para rehenes bebés como se ha tenido y no hay ni uno solo manifiesto en la Cruz Roja solicitando a Hamás entrar a verificar el estatus de los secuestrados y por eso es que cuando hay 133 y si hay 33 vivos y si hay cuerpos y si están vivos o muertos, ¿dónde están? Pues no se sabe y la Cruz Roja no está haciendo nada al respecto. La Corte Internacional de Justicia también, pues prácticamente el juicio que hizo de genocidio precisamente Israel, normalmente pues debiera ser juicios de conflictos actuales, sin embargo es la segunda vez que hace un juicio Israel, igual abrumadora mayoría, donde tiene jueces a modo, con etiquetas y sin embargo a pesar de que este juicio buscaba vehementemente declarar que Israel era un estado genocidio y salió culpable, no lo hizo porque no encontraron evidencia para hacerlo. Y aunque fueron declaraciones muy inflamatorias de se pueden haber tendencias o inminencias y seguirá supervisando y tal, la realidad es que los hechos, como hemos mostrado, pues no permitieron hacer un veredicto de genocidio como tal, así que ni la propia Corte Internacional de Justicia pudo verificar esto. Y el tema de la prensa, ¿no? Donde la prensa a nivel mundial tiene un estándar de verificación de datos, pero aquí no, en este conflicto, pues si el Ministerio de Salud de Gaza, que miente, dice que son 500, aunque sean 20, y dice que fue Israel, aunque fueron ellos mismos, pues se publica y claro, sí hay una disculpa publicada, pero en la nota del editor, en la página escondida, en la página de internet, en un espacio temporal que a los 14 días se borra, ¿no? Entonces hay un doble estándar de las cortes, de los organismos multilaterales, de los organismos feministas, de la Cruz Roja, de la prensa y de las cortes. Otro tema, bueno, pero las protestas en universidades, de alguna manera, es un movimiento que se ha dado orgánico como tal, las universidades han hecho, y mira, sí y no, o sea, de alguna manera, siempre este diálogo de opresor-oprimido, pues es muy llamativo, nadie quiere estar en la etiqueta del opresor, siempre es bueno, de alguna manera, defender al oprimido, lo cual está bien, siempre y cuando el contexto sea el correcto. Y solamente un poco de contexto de las protestas de universidades, es que Qatar ha sido por mucho el estado que más dinero ha inyectado a las universidades estadounidenses, sobre todo las de más alta envergadura, las Ivy Leagues, donde se calcula más de 13,000 millones de dólares en cerca de 200 universidades. Entonces, Qatar, digamos, alineamiento de Irán, Qatar y estas organizaciones terroristas como Hamas, pues bueno, no es casual, o sea, Qatar pues es un lugar donde pues muchos de ustedes vieron los documentales de corrupción con la FIFA, es un estado donde pues las mujeres no tienen derecho, Irán también es un país donde se asesina a golpes a las mujeres que se quitan las burkas, tiene sus propios movimientos externos reprimidos con asesinatos de gente, y este es de alguna manera este movimiento de asesinatos, de represión, de negar que existen homosexuales, de represión a movimientos LGBT, de negación de derechos de las mujeres, de asesinatos a sus propios civiles, pues es nada menos que el Estado que da fondeo a las universidades y los departamentos de estudios del Medio Oriente, pues de alguna manera han sido tomados también por gente de estas tendencias, donde, pues bueno, están estos casos que se hicieron famosos en las cortes. El caso específico de Colombia, primero de la misma rectora de Nemad Minouche Shafik, que ya había tenido problemas de plagio, que es egipcia, que de alguna manera no recibió a los estudiantes judíos, no les garantizó su seguridad, donde mintió en la corte para decir que este personaje, Mohammad Abdu, ya estaba corrido de la escuela y de alguna manera fue un profesor que estuvo en la Universidad de Colombia, fue invitado de honor y él explícitamente declaró en sus redes sociales: yo estoy con Hamas y Hezbollah, con los terroristas, y con la yihad islámica, estoy con el terrorismo. O Joseph Massad, que es un profesor también de políticas modernas digamos, del mundo árabe, donde de alguna manera desde el 7 de octubre él declaró en un blog personal que fue publicado, un blog que tiene, que los atentados terroristas de Hamas, donde pues hubo quema de bebés, donde a las mujeres las mutilaron, les cortaron con cuchillos sus genitales, quemaron las casas, y todo esto dijo que había sido awesome, maravilloso el atentado. Entonces, si el propio profesorado, el departamento están encubiertos por
los directores, hay profesores que abiertamente en sus redes sociales apoyan movimientos terroristas y incluso desde el día uno apoyan este asesinato de civiles, pues de alguna manera cuando la facultad y la dirección de estos movimientos está a favor de esto y el fondeo atrás viene del propio gobierno de Qatar, pues de alguna manera no es casual que el adoctrinamiento general de los estudiantes pues venga tendencioso. Entonces al final del día pues es bueno sí, y los estudiantes tienen libertad de expresión y lo que sea, pero hay que poner atención en que no hay pensamiento crítico cuando pues si no ponemos atención de dónde viene el fondeo, quiénes son los profesores, quiénes son los directivos y cómo se da esta dinámica. Otro punto, bueno, es que Israel ya le dio la espalda, Estados Unidos ya le dio la espalda a Israel, perdón, donde es que ya ni Estados Unidos apoya a Israel. Y bueno, hay que entender que los países tienen dinámicas también internas. Estados Unidos está muy próximo a una elección, tiene ciertos discursos que hacer, pero también me gustaría dar luz para pensamiento crítico que muchas veces Israel en otros peligros existenciales, Israel como vimos, ven jamás un peligro existencial de su existencia por el armamento que le pueda seguir dando Irán, donde pueden estar incluidas bombas atómicas el día de mañana. Ya han habido ocasiones donde hay diferencias. De hecho, Estados Unidos sancionó a Israel en la guerra de 1967, en la guerra de los 6 días, donde justo Israel descubrió un ataque que iba a haber de 6 ejércitos simultáneos y destruyó la fuerza aérea preventivamente, donde pues hubo muchas miles de vidas que se salvaron porque ya no hubo una guerra como tal. Pero bueno, Estados Unidos sancionó a Israel y dijo, estuvo mal que tú atacaste a estas bases aéreas y destruiste a los aviones, no debiste haber o sea, casi debiste haber permitido que atacaran tus territorios porque, pues, Estados Unidos no estuvo de acuerdo. También Estados Unidos ya ha hecho embargos de armas antes. El reactor nuclear de Irak, perdón, cuando hoy los reactores de Irán están subterráneos, es mucho más difícil destruirlos, pero Saddam Hussein en algún momento ya había disparado misiles a Israel y anunció abiertamente que iba a hacer unilateralmente armas nucleares y estaba construyendo un reactor nuclear. Israel fue y destruyó el reactor nuclear de Irak. Y en ese momento también Estados Unidos le hizo un embargo de armas porque regañó a Israel, lo sancionó por haber destruido el reactor nuclear de Irak. Aunque bueno, después sabemos que Estados Unidos con la sospecha de armas nucleares pues fue y de hecho acabó con Saddam Hussein y fue asesinado Saddam Hussein ahí mismo en Irak, ahorcado, ¿no? Y bueno, otra vez Estados Unidos pidió no escalar la ofensiva ante Irán, ahora que Irán disparó misiles a Israel, y de alguna manera Estados Unidos también ha sido promotor de este plan nuclear controlado de Irán, donde en el gobierno de Obama, sobre todo, se permitió a Irán avanzar con energía nuclear de manera pacífica. Es decir, también para poner en perspectiva que Estados Unidos no está, digamos, de manera completamente incondicional con el Estado de Israel. Ha habido otras maneras que lo hace, pero Israel cuando ve amenazada su existencia ha ido adelante. Entonces, pues también como poner un poco en perspectiva cómo se conduce en este. Y bueno, ya llegando a las últimas, para tratar de respetar esta extensión de máximo 1 hora de esta conferencia, también dicen, bueno, es que hay muchos judíos que están en contra de la invasión de Israel. Y de alguna manera también quiero poner perspectiva de esto, porque evidentemente la diversidad sobre los partidos políticos israelíes se valen, son válidas. Inclusive Israel tuvo un movimiento interno reciente que llevó a más de 5 elecciones, votaciones donde Netanyahu bajó el poder de manera muy temporal por algunos meses, par de veces. Pero sí me gustaría poner en contexto, porque una cosa es este cuestionamiento democrático interno que lleva elecciones y otra cosa es unirse a los cánticos pro Hamas y pro terrorismo que han pasado. Y me gustaría también arrojar luz para la gente que se ha sentido pues en estas situaciones. Primero, yo lo veo como un centro de instinto de supervivencia. La gente cuando ve amenazada su vida, pues busca pues justamente sobrevivir. Y han sido a veces tan violentas y el antisemitismo creciente tan importante que yo veo 3 causas. El centro es el instinto de supervivir. Y bueno, cuando intentas sobrevivir, primero, pues al final existe este anhelo sociológico de no querer ser rechazado por la masa, donde a pesar de que pues no es la mayoría, sino son enclaves específicos, la cobertura mediática ha sido tan antisemita y tan defensora de este tema de genocidio y justificado, que tú no quieres ser parte de un movimiento que la masa odia. Entonces, no, pues yo no quiero que me odien, entonces de alguna manera yo no quiero ser excluido y que me vean como asesino, como genocida, pues de alguna manera entonces mejor me voy con el banco enemigo para sobrevivir, ¿no? Igual, también en un tema de victimización, pues igual, cuando una mujer es golpeada en casa, pues existe aquella que denuncia, valientemente estoy siendo golpeada, pero hay otras que normalizan.
e incluso se victimiza, es que es mi culpa, que me peguen es mi culpa, y este sentimiento de culpa pues también es algo que no es la primera vez en la historia, ¿no? El judío en la Segunda Guerra Mundial era acusado no de genocida, en ese momento de controlador y parásito económico, culpable de la crisis europea, de la crisis económica de Alemania en concreto. Los panfletos eran otros, e inclusive salió un movimiento que se llamaba Judíos por Hitler, donde se defendía el tema de que Hitler realmente no odiaba a los judíos, sino realmente era un tema nacionalista, un movimiento económico, igual que aquí se defiende que no es un movimiento contra los judíos, sino un movimiento antisionista, que el término antisionismo sionismo es el derecho de los judíos a tener su Estado, entonces el antisionismo es la negación a los judíos a tener su propio Estado. Entonces, pues acá esta falsa premisa, al final evidentemente a los judíos por Hitler fueron asesinados, y aquellos también que se manifestaban en la masa, que no, nosotros no somos, había varios académicos que no, nosotros en la Universidad de Polonia, por ejemplo, no estamos a favor de este movimiento, pues también al final todos fueron asesinados. Entonces, pues muchos son usados como chivos expiatorios. Vean cómo hay judíos también manifestándose, pero pues mucho también es un tema de supervivencia. Y como último también, esto se va a una narrativa de opresor oprimido, donde a nadie también le gusta estar en una narrativa donde es el opresor, porque de hecho hay muchos judíos de izquierda también, habemos, ¿no? Que queremos en los dos estados, de hecho, y que creemos que esta solución, pues si no se logra en los últimos 30 años y estos 5 intentos, pues se debería buscar la fórmula. Pero bueno, a nadie le gusta que lo pongan en una narrativa de opresor, y cuando no tienes herramientas suficientes de defensas, ni sociológicas, ni informadas y entonces te sientes opresor, ni sociológicas y entonces te sientes odiado, ni psicológicas y te sientes entonces victimizado, pues por el solo hecho de sobrevivir, pues muchas veces es mi interpretación que pasa eso. Sin embargo, pues creo hoy en día que finalmente se puede entender pues este papel de pues los pocos judíos que abiertamente han estado pro la organización terrorista. No quiero decir críticos, puede haber criticidad, pero aquellos que van a cantar junto con las organizaciones terroristas y de alguna manera ignoran todo lo demás, pues bueno, me parece que es un fenómeno honesto, ¿no? El día después de Rafah, ¿se puede desmantelar una ideología? O sea, porque también es esto, bueno, ¿y qué va a pasar? Ok, quitas a Hamas, ¿y qué va a pasar? Y mucho de lo que se es, ¿se puede desmantelar una ideología? No la puedes matar, porque si se sale Hamas, pues va a salir Hamus, o va a salir alguien que te odia igual y va a ser igual. Yo no pienso así. Yo pienso que el mundo sí ha logrado desmantelar ideologías de odio. En el mismo Estados Unidos había una ideología de odio hasta los grupos afroamericanos, donde no se podían sentar en los camiones, no podían estar en escuelas. Y sí, con movimientos y reconstruyendo el tejido social de las instituciones, se combatió una ideología que era inminentemente racista y se superó. También de alguna manera con la mujer ha pasado lo mismo y su derecho al voto, ha pasado lo mismo pues en el mismo Sudáfrica con el apartheid, que ahí pues sí era de alguna manera real. Y bueno, las ideologías sí se pueden combatir y las sociedades civiles sí pueden cambiar. Me parece hecho que el mundo es un mundo mucho mejor a como era antes, y de alguna manera sí se puede aspirar, justamente porque no todos los palestinos son terroristas, y hay una sociedad civil que está harta de Hamas y de esta opresión, y pueden leer el libro del hijo de Hamas como un testimonio en primera persona del hijo de uno de los fundadores. Pues quieren la paz, y yo creo que sí hay una esperanza que la sociedad civil palestina tome el control. Ahora, ¿la autoridad palestina, el otro órgano de gobierno, va a ser la alternativa? Yo creo que no. Ellos finalmente también se han vuelto organizaciones promotores del terrorismo y no tienen la confianza ni de los propios civiles palestinos. El mundo árabe moderado, me parece que aunque no lo ha hecho explícito, pues hemos visto que muchas naciones árabes como Jordania, inclusive el propio Arabia Saudita, ayudaron a bloquear misiles de Irán y están normalizando relaciones con Israel. Entonces, si bien no es de narrativa, creo que el mundo árabe moderado también quiere acabar con la estructura terrorista y está pensando en un día después de Rafah, después de Hamas, pues de alguna manera, pues más alentador. Sociedad civil palestina, pues sí, sí hay esperanza. Y como última pregunta, llegando al final de esta presentación, al final este tema de, bueno, es que ser humanista, al final no es que estemos a favor de un bando o del otro, es un tema de humanismo, ¿no? Y sí, justamente yo también creo que estas generaciones somos más conscientes, somos más humanistas, somos más sensibles a derechos relacionados a la sexualidad, a los grupos étnicos rezagados, a los derechos indígenas, a los derechos de la mujer, y creo que el mundo va hacia allá, pero hay que nada más, creo que dejar ciertas premisas muy claras, ¿no? El primero, el terrorismo no es resistencia. Finalmente,
Eso, o sea, el terrorismo, y por eso era importante mostrar la parte de los rehenes al principio. Una cosa puede ser resistencia política, buscando actos, buscando negociaciones, por el tema de llevarte bebés, llevarte inclusive propios musulmanes, cristianos, de manera indiscriminada, mutilar genitales, o sea, todo esto simplemente no es resistencia, el terrorismo no puede ser glorificado de ninguna manera. El otro, el pensamiento crítico. Hoy en día es muy fácil tener alegorías a otras cosas que pasaron, aparte del genocidio, decir, es que esto es lo mismo. Entonces, todas las redes sociales, todos los artículos masivamente en una relación realmente de 20-1, que es lo que se calcula, pues la gente se enteró del conflicto de Medio Oriente hace 4 o 5 meses por redes sociales sin ningún tipo de cuestionamiento. Entonces aquí no se trata de cuestionar o cuestionar, se trata de aprender a pensar, tener cuestionamiento crítico y decir, bueno, pues qué sí y qué no. Hay que entender patrones de la historia. No es la primera vez que los judíos son culpados y odiados, primero por un antisemitismo creciente y luego asesinados. Acá el patrón es exactamente el mismo. El Estado judío no ha podido negociar y hacer un acuerdo de paz con estos grupos palestinos con intención genocida, se le culpa, crece el antisemitismo a nivel global. De hecho, la diáspora judía está disminuyendo en absolutamente todos los lugares del mundo desde hace 20 años. Y sin embargo, y también el antisemitismo va de la mano, esta vez no por un gobierno nazi, pero sí por un eje Irán, Qatar, Hezbollah, Hamas, que busca encerrar a Israel en sus fronteras hasta conseguir hacerlo con armas nucleares. Y el pensamiento generacional, que esta es la última idea que dejo, vamos a acabar igual, empezamos 8 minutitos después, vamos a acabar igual, es exacto. Pero bueno, aquí quiero que vean esto que es muy ilustrativo y sí creo que es importante. Los grupos de 65 años a más están de acuerdo con desmantelar a Hamas y terminar la operación. Hay un 84% contra un 16%. A medida que la edad va reduciéndose, hay un 75%, un 70%, un 65%. Y bueno, el único lugar donde hay un acuerdo explícito de que debería Israel retirarse y dejar al grupo terrorista Hamas volver a controlar la Franja de Gaza y retomar el control y el gobierno sobre la población palestina son los jóvenes entre 18 y 24 años. Y esta generación es justamente la que nació después del 11 de septiembre. Curiosamente, es la generación que no vivió o estaba naciendo prácticamente con los actos terroristas, no vivió un 11 de marzo en Madrid, no vio los actos terroristas de Charlie Hebdo, de alguna manera no ha vivido en carne propia el terrorismo, y las generaciones más grandes pues lo han experimentado pues de muchas maneras, ¿no? El asesinato de atletas judíos en las Olimpiadas de Alemania, la misma Segunda Guerra Mundial, los sobrevivientes, es decir, a medida que esta conciencia sobre lo que significa el terrorismo existe en la vida de la gente y no solamente en las redes sociales, pues hay esta conciencia de que un gobierno terrorista no debe, digamos, controlar a una población civil. Y la gente que aún no lo ha vivido, pues es donde existe el antagonismo pues más claro. Entonces, pues bueno, queridos escuchas, pues espero que les haya resultado ilustrativo para que pues al menos haya más herramientas para contestar cuando escuchen apartheid, pero es que mira cómo protestan, pero es que mira el genocidio, pues al menos dar estos elementos que pues bueno, al menos permiten quizá cuestionar. Y bueno, hasta aquí acabo el video para que dure 1 hora exacta, pero pues abro foro de preguntas y respuestas para quien quiera hacerlo con muchísimo gusto. Gracias a todos.